Fiscales Sustentables 1. Vamos a trabajar nuestra sesión. Sé que no tenemos oportunidad de intercambiar comunicación, pero veo que sí, alguien me contestó. ¿Quién fue quien me contestó? Fui yo, profe. Didier. Es decir, que sí podemos comunicarnos durante la sesión. Sí, creo que sí. Ok. Catherine, ¿usted me escucha? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Catherine. Maritza, es que tenemos dos. Catherine y Catherine, ¿cómo las diferencio por el segundo nombre? Mariela y Maritza, ¿verdad? ¿Está ahí, Mariela? Sí. Ok. Bueno, yo tengo sus imágenes fijas. Acabo de conectar mi cámara. El que podamos comunicarnos me da mucha mayor tranquilidad porque vamos a poder intercambiar ideas, opiniones o comentarios. Resolver dudas si es que se presentan. Y con ustedes vamos a estar trabajando de 5:15 a 6 de la tarde, si no tengo mal el horario, ¿verdad? ¿Tienen ustedes su horario? Sí, así mismo. Sí, a las 6. Ok, terminamos a las 6, es decir, solo tenemos 45 minutos de clase, ¿no? Bueno, en todo caso yo voy a confirmar horario de inicio y horario de finalizar. Para mí es un gusto, voy a trabajar y compartir con ustedes algunos datos. Intuyo que vieron el video que está relacionado con el primer tema. ¿Usted lo vio, Keila? ¿Tuvo oportunidad de ver el video? ¿O de ver esa presentación? No, no la vi. ¿Cómo? Todavía no lo he visto. No lo ha visto. Kenny, ¿usted lo vio? Yo los voy a nombrar o los voy a llamar según el nombre que veo en pantalla, pero si digo un nombre que no es usual para ustedes, con confianza díganme, mire Inge, por favor dígame tal, o dígame tal nombre para que nos podamos identificar, ¿no? Entonces hablo de Kenny, pero no sé si le dicen Kenny o Lisbeth. Vamos a ver. Alan, ¿usted logró ver el video? No logré. Bueno, miren, es importante que antes de iniciar la clase ustedes vean el video, ¿verdad? Es decir, que ustedes tengan oportunidad de anticiparse a, a verlo, porque ahí pues les dan la introducción de lo que vamos a estar platicando en la clase. Entonces, voy a pedirles que por favor cada uno de ustedes dé su nombre, ponga su cámara, si es que la logran poner, pongan su cámara y nos digan su nombre y en dónde están ubicados, por favor. Empecemos por Keila. Pues me llamo Keila y en Petén. ¿En qué parte de Petén, Keila? San Benito. En San Benito, muy bien. Catherine Mariela. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Mariela Cruz Enríquez y soy de Petén, de Dolores Petén, y estudio en el establecimiento de ICABIS.
Muy bien. José Manuel. José Manuel, ¿usted en dónde está? ¿Dónde se ubica? Bueno, Catherine Maritza. Buenas tardes. A ver, ¿quién me habla? Que hable ella. Ok, Catherine, preséntese usted, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Martínez, estudio en la Escuela Ecológica de San José Petén y también soy de aquí de Petén, de Santa Elena. Muy bien. Yo les voy a agradecer que me agreguen la profesión de nivel medio que tengan, si son peritos agrónomos o bachilleres, maestros, etcétera, que me den su profesión que les dio acceso a la universidad. Vamos a escuchar a José Manuel. Sí, buenas tardes, Inge, disculpa que no hablé hace un momento. Mi nombre es José Manuel Casanga Esquivel, soy de Dolores Petén y estudio actualmente en la sede de la Escuela Ecológica de San José Petén y tengo el título de bachillerato. Muy bien. Alan, Sí, soy de Poptún, estudio en el establecimiento ICABIS y me gradué de bachillerato en Ciencias y Letras. gracias, Alan. Lisbeth. ¿Qué nos cuenta Lisbeth? A mí me hablan, creo yo. Me llamo Kenny Kenia. Florecita. Sí, me llamo Kenny Florecita Lisbeth Pico Rodríguez y estudio en la Escuela Ecológica de San José Petén. Y tengo el título del bachillerato. Gracias. Muy bien. ¿Y le dicen Kenny o Florecita? O Ah, Lisbeth. cualquiera de los tres. Cualquiera de los tres. Muy bien. Entonces, Divier, ¿qué nos cuenta Divier? O Divier, no sé. Buenas tardes. Divier, es Divier. Divier, Soy ok. egresado de Panamá. Estudiaré en San José Petén, Ingeniería Forestal. Ok, ¿tu profesión de nivel medio, Divier? Título de bachiller agropecuario. Muy bien. Ya no ubico los demás nombres, así que tenemos 13 más. Por favor, vayan diciendo su nombre o preséntense de manera consecutiva, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Aida Espinosa, soy ingresado de Panamá, voy a estudiar en la Escuela Ecológica de Petén. Ahorita mismo cuento con un bachillerato y un técnico agropecuario. Muy bien, gracias. ¿Quién sigue? Yuleisi. Bueno, démosle paso a Allison. Buenas tardes. Buenas tardes, Allison. Mi nombre es Alison Estefanía Ortiz Juárez. Estudio en ICABI, soy de Puctum Petén y cuento con un bachillerato en Ciencias y Letras. Muchas gracias, Allison. A ver, Carlos Manuel. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Manuel, estudio en ICABIS, soy de Dolores Petén
y tengo un título de bachillerato en Ciencias y Letras. Muy bien, Carlos Manuel, ¿qué nos cuenta Darling Yamilet? Buenas tardes a todos. Me llamo Darling García. Soy de Petén, del municipio de Popún. Estudio en ICABIS y me gradué de bachillerato en Ciencias y Letras. Gracias, Darling. Dualmer. Dualmer Rogelio. ¿Qué nos cuenta Dalmer Rogelio? Tiene ahí la figura deportiva, Dualmer. ¿Qué nos cuenta Dualmer? ¿De dónde es usted, Dualmer? Bueno, dejemos un rato a Dualmer y preguntémosle a Edson. Buenas tardes. Buenas tardes, Edson. Mi nombre es Edson Edu Pancal. Vivo en Petén y estudio en el ICABIS y actualmente tengo el título de bachillerato en Ciencias y Letras. Gracias, Edson. Erickson. Tardes. Dualmer, a ver, cuéntenos. O Dualmer. Buenas tardes, Inge. Disculpe. Mi nombre es Dualmer Rogelio Sarceño. Vivo en Petén y estudio en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Biodiversidad de ICABIS y tengo el honor del título de Ciencias y Letras. Muy bien, Perdón, dígame. me había confundido, disculpe. Bueno, gracias, Dualmer. A ver, Erickson. Buenas tardes, mi nombre es Erickson Cerceño, soy de Dolores Petén, pertenezco a ICABIS y tengo un título de bachillerato en Ciencias y Letras. Gracias, Edson. O Erickson, perdón. Y tenemos a Espinosa Sanjur. No está por ahí Espinosa. Buenas tardes, ya yo me presenté, prof. Edwin David. Sai Joshua. Sí, profe, ya yo me presenté. Soy el de Panamá. Tú eres de Panamá, de acuerdo, Sai. Vamos a ver Eleonora, Eva Eleonora. Buenas tardes, mi nombre es Eva Leonor Salomé Popcal, vivo en Puctún, Petén, y tengo el título de bachillerato en Ciencias y Letras. Gracias, Eva. Hendrik. ¿Qué tal? Buenas tardes, Inge. Mi nombre es Hendrik José Sierra Paz, pertenezco al ICABIS y al igual que ellos estoy graduado de bachiller en Ciencias y Letras. Muy bien, gracias, Hendrik. Herbert. Herbert Virgilio. Muy buenas tardes, ingeniero. Yo soy de Poptún, Petén. Mi nombre es Herbert Carrillo y estudio en el ICABIS y cuento con un título de bachiller. Muy bien, gracias, Herbert. ¿Alguien que nos falte? Ya se presentó, ¿qué? Melvin. Melvin Otoniel. Buenas tardes, Inge. Mi nombre es Melvin Otoniel Gustavo. Tengo un título de bachillerato en Ciencias y Letras, vivo en Poptún, Petén. Muy bien, gracias, Melvin. Orling.
Buenas tardes, mi nombre es Orlin Acosta, soy de Escuela Ecológica y tengo el título de Bachiller en Ciencias y Letras. Muy bien, gracias, Elvin. A ver, Rosemary. Buenas tardes, Inge. Mi nombre es Rosemary Yacap. Estudio en el ICABIS y soy de Machaquilá, Poptún, Petén. De Machaquilá, Rosemary. Muy bien. Wilder. Muy buenas tardes, mi nombre es Wilder Franco, soy de San Benito Petén, estudio en la escuela ecológica, y cuento con bachillerato. Muy bien, Wilder. Yuleisi Araceli. Buenas tardes, Inge. Mi nombre es Yuleisi Araceli Orellana Vázquez. Pertenezco a ICABIS. Soy de San Juan el Chal, Petén, y tengo el título de Bachillerato en Ciencias y Letras. Muy bien, no sé si se me escapó alguien que no se haya presentado. Creo que todos se presentaron, ¿verdad? Pero si quedó alguien ahí, somos 21 o más. Muy bien. Estamos entonces a ver, Edwin, David. Edwin David, nos faltó Edwin David. ¿Qué nos cuenta Edwin? Dije, ahí escribió en el chat, al parecer no le sirve su micrófono, pero ahí se presentó. Ah, ¿no me escuchan? Él creo que no tiene micrófono para hablar. Ah, ok. Sí, vi el chat así casi que un pantallazo. Vamos a ver. Edwin David Yal Estrada nos cuenta que es del ICABIS, que es bachiller en Ciencias y Letras. Sí, aquí nos explica que él no tiene micrófono. Ok, gracias, Edwin. Muy bien. Entonces, pues estábamos platicando que estamos en el curso de Plantaciones Tropicales Sustentables 1. ¿Sí? Y quisiera conocer si alguno de ustedes me puede traducir ese nombre. ¿Qué querrá decir ese nombre? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a traducirme el nombre del curso? ¿Me escuchan ustedes, jóvenes? ¿Qué dice Erickson? ¿O Espinosa Sancur? ¿Qué opina usted? ¿Cómo traduciría este nombre? ¿Traducirlo a qué idioma, profe? ¿Inglés? No, traducirlo a que nos expliques de qué te imaginas que quisieron expresar ahí cuando pusieron Plantaciones Tropicales Sustentables 1. Me imagino una plantación que es autosostenible y que sea de algún fruto tropical, ya sea cítrico o maderable.
Ok. Gracias, Espinosa. A ver, Eva, tradúcenos con tus palabras o explícanos con tus palabras ese nombre que está ahí, plantas tropicales sustentables o plantaciones tropicales sustentables. Aunque si no mal recuerdo en el video hablan de plantas, pero ahí corrigen ustedes porque es plantaciones. Pues sí, Eva. ¿Alguna idea? ¿Alguien quiere externar opinión respecto a eso? Respecto al nombre del curso. Nadie se pronuncia, a excepción de Espinosa, que nos dio una idea. Bueno, cada vez que nosotros vemos un título de un libro, el nombre del curso, el título de un periódico, ¿sí? Entonces, interpretamos de qué nos van a hablar o de qué nos pueden hablar o de qué se trata, y en función de lo que nosotros tengamos conceptualizado nos va a interesar o no leerlo, ¿sí? Si es un artículo, nos va a interesar o no leerlo, si es un libro, y en este caso que es el nombre de un curso, como está dentro de un pensum para poderme graduar de ingeniero, entonces pues tengo que interpretar qué es lo que voy a hacer, qué puedo conocer en ese curso, ¿verdad? Porque cuando se organiza un curso, pues se establece un contenido y lo que se busca al colocar el nombre es que se refleje ese contenido. Entonces nosotros vamos a estar trabajando en torno en este curso, en torno a un lugar terrestre, ¿verdad? Que se está denominado por los trópicos, porque nos están hablando de plantaciones tropicales, es decir, no nos están hablando de plantaciones glaciares, por ejemplo, ¿verdad? Están especificando que son o plantaciones mediterráneas, ¿no? Nos están ubicando en un punto, nos están ubicando en el trópico, porque nos habla de plantaciones tropicales. Y cuando hablamos de plantaciones tropicales, no está definido el término de plantación en el nombre, entonces podemos estarnos refiriendo desde plantar árboles a plantar cultivos, ¿sí? En función de la carrera que estemos estudiando, podemos poner otro límite. Por ejemplo, Hedrick, ¿qué carrera estás estudiando tú? Ingeniería forestal, Inge. Entonces, si están ustedes en este curso es porque todos están estudiando ingeniería forestal. Entonces, ¿a qué tipo de plantaciones nos habremos de referir? ¿A qué tipo de plantaciones nos referiremos en el curso? ¿Hablaremos de cardamomo, por ejemplo? Perdón, ¿podría repetirlo, por favor? Maderables. Sí, en función de lo que nos pide Espinosa, es decir, cuando hablamos de plantaciones, podemos hablar de árboles o podemos hablar de un cultivo. Pero en función para lo que nos estemos preparando, pues vamos a estudiar o árboles o cultivos, ¿sí? Y en este caso, entonces, las plantaciones a las que nos estaremos refiriendo son a plantaciones forestales. Y en eso hago un paréntesis para presentarme. Mi nombre es Edwin Emilio Montúfar Echeverría. Si tienen cómo anotar, anótenlo.
Edwin Emilio Montúfar Echeverría. Mi teléfono de referencia es el 5475-3458. Y yo soy ingeniero en manejo de recursos naturales renovables. ¿Sí? Repito, yo soy ingeniero agrónomo en manejo de recursos naturales renovables. Y entonces ahí podremos entrar en discusión de cuáles son los recursos renovables que están directamente relacionados con el tiempo. Pero dentro de la especialización, pues la rama forestal es una rama a la que se le dio mucha importancia. Los amigos panameños tienen ahí un país vecino que es Costa Rica. Y en Costa Rica hay una provincia que se llama Turrialba. Ahí está el CATIE, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, ¿verdad? Y esta es una institución que ha generado mucha información. Entonces, pues nos estamos ubicando en el tema de manejo de plantaciones. Estas serán plantaciones forestales. Y por ubicarnos en un punto, al hablar de tropicales, nos están diciendo que son plantaciones forestales ubicadas en el trópico, ¿sí? Una zona tropical. Ya vamos a ver algunas características de esto. Y luego, pues nos habla de sustentables, ¿verdad? Hay mucha discusión entre palabras como sustentables, sostenibles, ¿verdad? Pero la parte sustentable, pues es aquello que llene, es aquello que satisfaga, ¿verdad? Es decir, plantaciones forestales que satisfagan una necesidad o un requerimiento. Entonces el título nos encierra, el título de este curso nos encierra el contenido que nosotros vamos a estar observando. Para apoyarnos en esto, pues vamos a tener durante el transcurso de nuestras clases, y ya que la plataforma lo permite, pues vamos a compartir alguna información. Y de esa cuenta vamos a arrancar compartiendo con alguna información que se preparó para que ustedes reciban información, se motiven a documentarse al respecto, ¿verdad? Y tomen notas que puedan servir al final para poder responder a una evaluación satisfactoriamente. Dentro de la metodología que me han comentado es de que al final de cada una de las sesiones yo debo preparar 5 preguntas, que estas se envían al área central de la universidad, pues ahí preparan las evaluaciones y luego se las corren a ustedes. Entonces, así que yo les sugiero que, aunque va a haber disponibilidad de poder tener la presentación, pues también tomen notas. Cuando les di mi teléfono es porque si ustedes se manejan a través de alguna red social, pues pueden abrir un grupo en WhatsApp y ahí comunicarse conmigo o entre ustedes para resolver dudas o afirmar contenidos o etcétera, cualquier situación que pueda surgir. ¿Estamos entonces, jóvenes? ¿Algo que quieran sugerir, comentar, proponer? ¿No? ¿No hay sugerencias, propuestas, dudas? Muy bien, entonces una última petición. Yo en determinado momento voy a pedir, por ejemplo, a ver, Yuleisi, conecte su cámara. Y entonces Yuleisi pues conectará su cámara por un lapso de, qué sé yo, de 10 a 15 segundos. ¿Estamos? Vuelvo a consultar, ¿alguna duda?
sugerencia o propuesta? Muy bien. Entonces me van a dar un tiempo en lo que yo técnicamente manejo aquí la plataforma para poderles compartir una presentación. Ok, está bien. Muy bien, entonces ven en pantalla, jóvenes, me confirman si ven en pantalla el título de la presentación, que es Plantaciones Tropicales Sustentables 1. ¿Lo No, ven en profe, todavía pantalla? no. ¿No lo logran ver? No. Ok, entonces voy a revisar la parte de compartir. Esa pantalla sí la ven. ¿Sí ven mi pantalla en este momento? Sí, es así. Esta sí la logran ver. Ok. Entonces, ¿y esta otra? ¿Ven esta otra imagen? No, Inge, no se mira que cambie de pantalla. No se mira que cambio de pantalla. Ok, entonces déjenme chequear esto. ¿Lo ven ahora, jóvenes? Sí, ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Ok. Bueno, les agradezco su paciencia. Vamos a arrancar entonces con el primer tema del curso, que se llama Plantaciones Tropicales Sustentables 1. Ahí en esta imagen pues aparece una referencia que ustedes podrán consultar para poder ampliar información. Yo voy a, es decir, no vamos a tener mayor oportunidad que hacer contacto por medio de esta plataforma, pero la clase se está grabando. No sé si ustedes más adelante puedan tener acceso a la grabación para que puedan observar de nuevo, ¿verdad? Y recapitular algunas cosas que hemos tratado en clase. Entonces, lo único que tengo pendiente es confirmar el horario del curso, para poder calcular nuestra finalización del curso. ¿Alguien tiene el horario a la mano? Porque yo en este momento no lo puedo chequear. ¿Alguien lo tiene a la mano?
porque es de 17:15. ¿A qué horas, jóvenes? Si no, déjenme un momento, vamos a... A 18:45. 18:45, ok, gracias. A la orden. Muy bien, entonces terminamos a las 18:45. Bueno, entonces vemos Plantaciones Tropicales Sustentables 1. Ahí les comento, tienen una referencia bibliográfica, ¿verdad? Ustedes pueden, está en internet, y ustedes pueden acudir a ella para recapitular los contenidos. Y lo primero que vamos a definir es qué es el trópico y cuáles son sus características, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del trópico? Que es el punto en el que nos ubican a nosotros para desarrollar el tema de plantaciones. No vamos a hablar de lo que pueda suceder fuera de esa área geográfica que es el trópico, aunque sí lo podemos citar para hacer algunas comparaciones. Y entonces, dentro de las características del trópico, ¿verdad? Porque vamos a empezar a conceptualizarlo a través de sus características. Vamos a decir que, en primer lugar, una de sus características es que en esta región hay altas temperaturas, ¿sí? Todos los que estamos en el trópico, pues hemos conocido las altas temperaturas, sobre todo los amigos de Panamá, ¿cierto? ¿Cierto, Espinosa? Hay calor en Panamá, ¿no? Sí, profesor. Hay altas temperaturas. Y lo único es que tenemos que tener presente que dentro de una región vamos a encontrar subregiones que pueden ser totalmente diferentes a las características generales, ¿verdad? Y aquí, antes de seguir, vamos a hacer una diferenciación entre dos términos que vamos a estar utilizando. Vamos a estar utilizando el término clima, ¿verdad? Y vamos a estar utilizando el término tiempo. ¿Alguien conoce la diferencia entre tiempo atmosférico y clima? ¿Quién me puede dar la diferencia entre tiempo atmosférico y clima? ¿O será lo mismo? A ver, ¿quién se pronuncia? No sean tímidos, jóvenes. Si lo que decimos está equivocado, pues tenemos la oportunidad de corregirlo, ¿verdad? Si lo que decimos no se sustenta, pues podemos buscar cómo sustentarlo. ¿Qué diferencia tenemos entre clima y tiempo atmosférico? ¿Alguno de ustedes ven noticieros? ¿O no ven noticieros? Bueno. ¿Alguien me puede mencionar qué es cambio climático? Es la alteración que se ve en el ciclo que... Es la alteración que se da en el ciclo de la atmósfera, cambiando así a veces de torrenciales lluvias, de lloviznas, a lugares donde estaban secos, húmedos. Usted es Espinosa, ¿verdad? No, soy Rodríguez, Divier. Rodríguez. Ok, es que como no los veo
físicamente me tendré que grabar el sonido de sus voces. Así que me corrigen cuando los nombre equivocadamente. Bueno, vean, cuando se está hablando del clima, se está haciendo referencia a tiempos largos. ¿Sí? No estamos hablando de tiempos o de momentos puntuales, sino que de aspectos largos. En tanto que cuando hablamos de tiempo atmosférico nos referimos a lo que está sucediendo en este momento. Cuando se habla de climas tropicales, se está haciendo referencia a que las variables atmosféricas que se miden en un territorio se han estado midiendo por años, por décadas, por siglos. Entonces el clima hace referencia a periodos largos. Cuando hablan de cambio climático, bueno, pues es un término que acuñaron y que confunde a las personas que no se preocupan por adquirir conocimiento e información. Y entonces hablan de que, sí, es que el año pasado llovía y hoy ya no está lloviendo. Entonces hay cambio climático. No. El periodo es tan corto que no podemos hablar de un cambio climático. El cambio climático es a través de periodos largos. Pero sí podemos hablar de tiempos, ¿ya? Y cuando hablamos de tiempo, tácitamente nos estamos refiriendo a tiempos atmosféricos, ¿sí? A lo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, no sé cómo esté el tema en Dolores, pero si yo puedo preguntar, si le pregunto a alguno de ustedes que es de Dolores, ¿cómo está el clima? ¿Ustedes qué me dirían? A ver, alguien de Dolores, ¿qué me respondería? Si yo les pregunto, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el clima en Dolores? ¿Qué pasó con los de Dolores? No, pues la verdad hace bastante frío. Hay bastante frío en Dolores ahora. ¿Y cómo está el clima en San José? Los que están en la escuela ecológica. ¿Alguien puede decirme cómo está el clima allá en San José? Bueno, si yo les pregunto cómo está el clima, es decir, difícilmente ustedes me pueden dar una respuesta, porque apenas si habrán vivido 15, 20 o 25 años en ese lugar. ¿Sí? Y entonces no pueden describir el clima. Quizás si le preguntan a su papá, sumen 50 o 70 años a su edad. Podrían llegar a 100. Pero el clima, en este caso de Dolores, se definió y permanece desde hace mucho tiempo. Es decir, no es una cuestión puntual. Y de hecho, el clima ha variado y se define por épocas. La época glacial, por ejemplo, el clima en esa época era diferente al actual. Pero si yo le pregunto a los de Dolores o a los de San José cómo está el tiempo, ¿sí? Y tácitamente estoy hablando del tiempo atmosférico, entonces sí es válido que me digan, bueno, pues el tiempo ahora está frío. El tiempo es en ese momento. O el tiempo en este momento es de lluvia. Y hay que considerar que dentro de algunas regiones,
que son clasificados en forma de clima, como lo vamos a ver en el transcurso de nuestra clase. Es decir, hay microclimas. Podemos estar en una zona con altas temperaturas, pero o con temperaturas muy bajas, pero de repente hay alguna variación en altitud, por ejemplo, como lo vamos a ver, y entonces resulta que estamos en un área tropical, pero que sin embargo encontramos áreas con temperaturas de menos ¿qué? O temperaturas de menos 10, 12 grados. Entonces como que nos cambia la visión del clima. Ya no estamos en un clima tropical, no, ahora estamos en un clima frío, ¿no? Es cierto, porque hay variaciones. Aquí en Guatemala, por ejemplo, si nos vamos a Tacaná, ahí vamos a encontrar temperaturas súper bajas que si las comparamos a las temperaturas que existen en el trópico, pues no nos va a definir la zona como una zona tropical. Entonces hay que tener cuidado cuando nos refiramos a clima. Por nuestra vida tan corta, pues nosotros lo que vamos a vivir son tiempos atmosféricos, y tiempos con variaciones. Yo tengo 63 años, pero cuando estudié mi primaria, yo la información que recibí fue que desde Barrios, desde Puerto Barrios o desde Izabal hasta Petén, solo habían 2 épocas de verano o 2 meses de verano y que el resto eran lluvias. Después de 50 años, pues ahora casi que es lo contrario, ¿verdad? Entonces el clima ha variado en 50 años, es decir, un tiempo largo. Y ha variado por algunos factores, algunas circunstancias. Pero nos mantenemos en un clima tropical, ¿verdad? Altas temperaturas. Y en cambio, desde que vine a vivir yo a Santa Elena en Petén, pues entonces ha habido variaciones. ¿Ya? Yo ahora puedo afirmar, es decir, cuando yo vine, llovía menos, por ejemplo, o llovía más. Es decir, yo puedo dar algunos testimonios, pero sí la diferencia tenemos que tener claro. Climas a través de muchos años, tiempo, información atmosférica puntual. Y entonces cuando hablamos de características del trópico, una de las primeras variables que tomamos en cuenta son las temperaturas, ¿verdad? En el trópico las temperaturas van a ser altas, ¿sí? Y generalmente se toman, como vamos a ver más adelante, categorías de temperaturas para poder determinar una zona, ¿sí? Incluso esas temperaturas van a variar. Aunque estemos en una zona tropical, en un área tropical, va a haber variación de temperaturas. Por eso es que se toman algunas categorías de temperatura. Pero en general la característica de la zona tropical va a ser que existen temperaturas altas. Sobre los 20 grados, sobre una media de los 20 grados centígrados, ¿verdad? Y la media anual no es más que el promedio de la temperatura de todos los meses. No sentimos la misma temperatura en este momento que estamos en los meses de arrancar el año de enero, febrero, a la que vamos a sentir en junio, por ejemplo. Entonces hay variación, pero la media tendrá que estar arriba de los 20 grados. Otra de las características en la zona tropical son las precipitaciones, ¿sí? Y aquí nos dicen que las precipitaciones nos van a decir, o nos van a referir al tipo de clima que vamos a encontrar. Aquí, imagínense, si ponemos como ejemplo la zona que conocemos, que es Petén, o la que conocen los amigos que vienen de Panamá, es decir, van a ser zonas, son zonas en que llueve, pues, ¿ya? Más o menos,
En unas épocas llueve más, en otras épocas llueve menos. Y eso está en función de las variables atmosféricas que vamos a ir conociendo. Pero eso ha llovido desde que la Tierra empezó a tomar su forma, pues es decir, desde que la Tierra empezó a tomar su forma se definió un clima, ya en la evolución y la evolución que ha tenido. Pero puntualmente en este momento, no sé en Panamá como usted, pero aquí en Petén, que tenemos temperaturas altas, la precipitación de la época hace que las temperaturas disminuyan, pero hay precipitaciones altas. Y nos hablan de la definición de los climas tropicales en dos: un clima tropical húmedo y un clima tropical seco, ¿verdad? Aquí nos dan un dato importante, nos dicen si las lluvias superan los 1500 milímetros y existe una estación seca, pues será tropical húmedo. O por el contrario, si las lluvias son escasas, entre 300 y 600 milímetros, pero hay una concentración de lluvias en invierno, es decir, llueve fortísimo, entonces vamos a estar en un clima tropical seco. Entonces, estas dos variables climáticas, la temperatura y las precipitaciones, nos van a definir una característica de la región del trópico, ¿verdad? ¿Dónde se ubica esta región? Hay dos formas de identificarla. En primer lugar, si nos estamos refiriendo desde el punto de vista de la astronomía, ¿sí? Y ya lo vamos a ver. La astronomía nos dice que los trópicos o el trópico son círculos o un círculo que se ubican, es decir, que se localizan de manera paralela respecto al ecuador. ¿Alguien me puede decir qué es el ecuador? ¿Quién me cuenta qué es el ecuador? El ecuador no es más que una línea imaginaria que divide a la Tierra exactamente en dos partes iguales y que pasa casi que por el centro de la Tierra, ¿no? Cuando uno visita el Ecuador, hay un experimento que le hacen a uno ahí: mire, póngase de este lado y ahora póngase del otro, y va a ver que va a sentir variaciones, y efectivamente, magnéticamente hay una pequeña variación. Pero en el ámbito de la astronomía, el trópico se va a encontrar entre dos líneas paralelas al ecuador. En tanto que geográficamente, es decir, se va a nombrar a los trópicos como los paralelos. Recuerden que la Tierra está dividida en líneas imaginarias que se conocen como paralelos, que atraviesan las latitudes donde la eclíptica y la esfera de la Tierra se cruzan. Entonces tenemos una línea imaginaria que es el ecuador, y vamos a encontrar los paralelos, ¿ya? Que están colocados de manera perpendicular, y donde se cruzan, pues eso es lo que se va a definir como trópicos, ¿verdad? Y se le nombran. Está el trópico de Capricornio, ¿verdad? Un poco más al sur, hacia el sur, y el trópico de Cáncer, que va a estar hacia el norte. Entonces, yo no sé si los amigos panameños saben en qué trópico se encuentra Panamá. ¿Se encontrarán en el trópico de Cáncer o en el de Capricornio? Sinceramente, nunca he investigado eso, profe. Ok. Entonces, aquí les presento una imagen. Esta línea amarilla, o marcadamente amarilla, es un amarillo difuso, no es tan marcado, ¿verdad? Esa es la línea imaginaria que les mencionaba, que se conoce con el nombre de Ecuador. Y entonces, para responder la pregunta que les hacía a los amigos panameños, que si en qué trópico se encuentra Panamá, entonces van a ver que hay unos paralelos, es decir, paralelas a la línea del Ecuador, una línea paralela que se conoce con el nombre de Trópico del Cáncer,
y otra que se conoce como trópico de Capricornio. Entonces Panamá está ubicado en el trópico de... El trópico de Cáncer. En el trópico de Cáncer. Y nosotros también estamos en el trópico de Cáncer. ¿Sí? Ese es el nombre que se recibe. Todavía estamos dentro del trópico de Cáncer. Porque después del trópico de Cáncer viene el círculo polar ártico, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en una línea tropical. Por eso, miren, la selva amazónica se encuentra dentro de una parte en el trópico de Cáncer y otra parte en el trópico de Capricornio. Por eso es que ahí podemos hablar de bosques tropicales. Y entonces, si vamos a hablar de plantaciones tropicales, ¿ya? Entonces es porque las vamos a realizar en los países que se encuentran o geográficamente en los sitios que se encuentran entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y aquí lo vemos de otra manera, aquí lo tenemos en forma de anillo, ¿verdad? Tenemos un anillo, donde se ve el trópico de Cáncer en la parte de arriba y el trópico de Capricornio en la parte de abajo. En la parte de arriba sería el norte y la parte de abajo sería el sur. Vemos también la línea del Ecuador. Entonces el trópico está paralelo o entre las líneas paralelas al Ecuador. Y también tenemos unas líneas representadas con color amarillo que nos hablan de la forma en que el Sol, ¿ya? La forma en que el Sol toca la Tierra, según la época en que estemos. Y en este caso nos está hablando de que el Sol toca la Tierra de manera perpendicular, es decir, formando 90 grados con la superficie del Sol. Los rayos solares forman un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Cuando tocan la superficie del Sol. En el solsticio de verano, es la forma o ese periodos que nos determinan qué tan próximo está el Sol a la Tierra. En el solsticio de verano, pues se forman 90 grados, al igual que en el solsticio de invierno. Y aquí tenemos una gráfica, nuevamente, que nos representa la ubicación del trópico. Las líneas corintas que ustedes están viendo ahí, pues son las líneas paralelas al Ecuador, ¿verdad? Es decir, aquí definieron por las temperaturas y la precipitación cuál es el área geográfica que marca el trópico. Y el color café más encendido, por decirlo así, pues nos está definiendo las zonas ecuatoriales, ¿verdad? Y el color café, el color café más diluido, pues es lo que nos define el trópico, ¿verdad? Entonces, la zona entre estas dos líneas corintos es lo que nos marca el trópico, cuyas características iniciales son la temperatura y la precipitación, ¿verdad? Temperaturas altas y al igual que las precipitaciones, la temperatura media arriba de los 20 grados y precipitaciones que superan los 1500 milímetros, ¿verdad? Por año. Ok. Y esto que veíamos aquí, pues va a estar, esta zona va a estar definida según la estructura de la Tierra. ¿Okay? Y aquí también, pues les doy una referencia para que ustedes puedan, si toman un pantallazo de esto, pues les queda la referencia para que ustedes puedan ampliar la información. Pero la atmósfera, ¿ya? La atmósfera, yo le pediré quizás a Edwin que nos lea este concepto de la atmósfera, por favor. Voy a salir un momento. Pero a ver, o un voluntario que nos quiera leer el concepto de la atmósfera. Atmósfera. La atmósfera o atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Esta capa sella el planeta y nos protege del vacío del espacio, especialmente de la radiación electromagnética emitida por el Sol y de pequeños objetos que vuelan a través del espacio.
como los meteoritos. Esta capa también contiene el oxígeno O2. Ok. Entonces, como les mencionaba, es decir, la zona tropical no es una zona antojadiza formada por la naturaleza, sino que forma parte de la forma en que la Tierra adquirió de la forma en que se concibió el planeta Tierra, pues. Y entonces estamos dentro de una capa nosotros que se conoce con el nombre de atmósfera. En cuanto a la escritura, yo estuve comparando porque pues en algunas aparece la atmósfera tildada, en esta que yo obtuve pues no está tildada, o mejor dicho, tiene las dos formas, en una ocasión la se tilda y en otras no, pero lo correcto es escribir tildado, ¿no? Entonces, la atmósfera es una capa gaseosa, es decir, que está rodeando la Tierra y donde nosotros nos encontramos, ¿verdad? La clave de esto es que vamos a recibir una radiación conocida como radiación electromagnética, ¿verdad? Y esta capa nos protege, es decir, filtrando algunos elementos de esta radiación que van a servir para el desarrollo de la vida, ¿verdad? Entonces, tanto la radiación como el oxígeno es lo que a nosotros nos va a permitir existir. Bueno, no solo a nosotros, sino que en general a los seres vivos. ¿Cuál es la estructura? Bueno, la estructura de la atmósfera es por capas, ¿verdad? Esto les voy a pedir que lo puedan leer, lo puedan ampliar, pero fundamentalmente estas capas son la troposfera, es decir, y que van en forma ascendente. La primera capa en la que nosotros tenemos más próximo es la troposfera, luego está la estratosfera, la mesósfera, la ionosfera, la termósfera y la exósfera, ¿verdad? Cada una tiene sus diferentes definiciones para que las podamos conocer mejor. Entonces, estas capas, bueno, pues ya les queda a ustedes como tarea su lectura para ampliar y ver a qué se refiere. Pero en general, aquí en cada una de las capas hay diferentes temperaturas, ¿sí? Pues ya definimos que la temperatura y la precipitación es lo que van a definir a nuestras regiones. Y entonces van a haber diferentes temperaturas, ¿verdad? Y debemos de considerar que las temperaturas frías se van a encontrar cerca de la mesopausa, ¿sí? Que es aproximadamente a 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Y van a estar tan bajas las temperaturas, ¿ya? A menos 100 grados, ¿ya? Por eso es que, pues ahí, cada vez que las personas viajan al espacio, pues van con ropa especial, ¿verdad? Con trajes especiales para soportar esas temperaturas frías, ¿verdad? Y aquí nos dicen que las temperaturas cálidas se van a encontrar en la termósfera, ya termo de calor, temperatura. Y ahí lo que va a suceder es que van a recibir una radiación, ¿verdad? Que se conocen con el nombre de cinturones de radiación de Van Allen. Y vamos a encontrar temperaturas que pueden oscilar desde los 500 grados centígrados hasta los 2000 grados centígrados. Es decir, aquí las temperaturas son altas. Tenemos, y es lo que utilizan como referencia los científicos para hablarnos del cambio climático, nos dicen que la temperatura promedio global del planeta está alrededor de los 15 grados Celsius. Y eso es lo que toman de base para hablar sobre el cambio climático. Porque está variando uno de los elementos, que es la temperatura, ¿verdad? Nos dicen que con 1 grado que se incremente la temperatura del planeta, es decir, que suba a 16 grados, entonces va a suceder que se va a empezar a transformar los glaciares en el estado del agua, del sólido va a pasar a estado líquido, y entonces solo el incremento de 1 grado en la temperatura ya produce trastornos. Y eso es lo que ha venido sucediendo en el tiempo, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de clima, se refiere que hay una variación de temperatura, pero desde hace muchísimos, muchísimos años. Pero si hablamos de clima, perdón, es decir, una variación de temperatura desde hace muchos años. Pero si hablamos de clima, estamos hablando de temperaturas puntuales. Hoy está haciendo, ¿qué? 19 grados y puede bajar a 12 grados, pero ya mañana a mediodía tenemos 30 grados, por ejemplo. Entonces, los cambios de temperatura son en periodos cortos y a eso se le llama tiempos atmosféricos, ¿verdad? O el tiempo. ¿Cómo está el tiempo? Frío, me dijeron, ¿verdad? Si yo esta misma pregunta la hago mañana a mediodía, ¿cómo está el tiempo? Caluroso, ¿ya? Porque estamos hablando del tiempo atmosférico de manera puntual, pero si estamos hablando de clima, lo podrán decir, pues mire, yo pienso que está un poquito más caliente que hace 1000 años, por ejemplo, ¿va? Es decir, un tiempo más largo. Ok, entonces aquí tenemos la temperatura en las diferentes capas. ¿Cuáles son las características de la atmósfera? Bueno, pues la característica es que hay unos 480 kilómetros de espesor. Eso es la capa de la atmósfera, ¿verdad? La mayor parte de la capa esta se encuentra a 16 kilómetros desde la superficie, ¿verdad? Así que 16 kilómetros arriba, pues las características son muy similares, solo que hay a mayor altura, menor temperatura, ¿verdad? Entonces nos dicen que la atmósfera va a actuar como un filtro, es decir, al filtrar radiaciones lo que va a hacer es que va a disminuir va a eliminar o va a provocar que los rayos que calientan más la Tierra se regresen, que reboten, ¿verdad? Sin embargo, va a absorber algunos rayos de este espectro y entonces por eso es que nosotros vamos a observar calor. Si no existiera la atmósfera, no existiera vida, todo estuviera quemado, ¿verdad? Las temperaturas serían muy, muy altas, a menos que se hubieran formado seres que se hubieran adaptado a esa temperatura, ¿verdad? Los límites de las capas, es decir, ahí los límites no pueden ser visibles, sino que estos van a estar definidos con dos cosas, por la latitud y la estación, ¿verdad? La latitud está en función de la división que se hace del globo terrestre y la estación está referida a el conjunto de variables que existen en determinado momento, es decir, que las capas pueden oscilar, por eso es que en una de las imágenes no vimos línea recta, sino que otro tipo de línea. Pero un límite específico, es decir, es difícil percibirlo y si se tienen es porque se han hecho mediciones de esos dos elementos, la latitud y la estación. Algo que es importante es que la capa, es decir, la atmósfera, está muy dispersa, es lo que les decía, no es que tengamos un límite definido ni que sea una línea recta la que la divide, ¿verdad? Pero hay un dato que son 34 pies o 10 metros, ¿verdad? Que tenemos en la profundidad de esta capa sobre el planeta, ¿verdad? Hay un dato más que 30 kilómetros arriba es el 98% de su masa, es decir, el 2% va a estar, la masa de la atmósfera va a estar de manera subterránea y el 98% pues lo vamos a tener sobre la superficie. Como les decía, no hay un límite claro entre la atmósfera y el espacio, no se refleja, ¿verdad? Y hay una línea imaginaria que los científicos lograron establecer y esta línea imaginaria se conoce como la línea Kármán, que va a estar ubicada más o menos a unos 100 kilómetros contados a partir de la superficie de la Tierra. No hay una diferencia de gases o que pueda ser visible, por ejemplo, manifestación de gases, por ejemplo, no. Es decir, esta línea es una línea imaginaria que está trazada a 100 kilómetros de la superficie de la Tierra, que es muy similar a la línea imaginaria que nosotros trazamos cuando hacemos un levantamiento topográfico, ¿verdad? Es una línea de referencia. Al haber un límite, pues obvio, más allá de ese límite no hay atmósfera. ¿Eso qué significa?
que no vamos a tener nosotros ninguna presión sobre nosotros. Y de esa cuenta es que observamos que, por ejemplo, cuando un astronauta sale a caminar fuera de la nave, como necesita estar sujeto, es decir, se ve como suspendido en principio porque no hay una fuerza que lo presione hacia abajo, ni y por lo tanto a la hora de no estar sujeto a la nave viaja indefinidamente, pues es decir, ahí no hay variables como en la atmósfera, como presión, temperatura, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Hay algunas condiciones climáticas que es importante que veamos vinculadas al trópico, ¿verdad? Se conocen como variables del clima y otros lo mencionan como elementos del clima, ¿verdad? Y los vemos aquí en esta gráfica. Entonces, las variables, particularmente yo prefiero utilizar el término variables de clima, sin embargo, en esta imagen nos lo mencionan como elementos, ¿verdad? Entonces, los elementos del clima o las variables del clima, es decir, variables que se modifican a través del tiempo, de muchos años, vamos a encontrar la temperatura, la precipitación, la humedad, la presión y los vientos. Estas variables son las que nos van a definir qué es el trópico. Ya hablamos de temperaturas altas, de precipitaciones altas. Si hay alta precipitación, pues vamos a tener una humedad alta, ¿verdad? Obviamente, al hablar de la atmósfera, lo que yo les mencionaba, vamos a tener una presión sobre nosotros y tanto la temperatura como la radiación, como las radiaciones que nos envía el sol, esos van a definir la formación de vientos, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que influyen? Bueno, pues los factores que influyen en estas variables van a ser la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía al mar y las corrientes marinas, ¿verdad? La latitud y la altitud, ¿por qué? Porque la latitud y la altitud nos definen un punto específico. El relieve, que es la topografía, pero obviamente si tenemos un pico como el volcán de Tacaná de más de 3,000 pies sobre el nivel del mar, entonces pues la altitud nos va a definir una temperatura, ¿verdad? Una variable. La cercanía al mar, ¿por qué? Porque mientras más cerca estemos del mar, vamos a tener mayor temperatura, quizás mayor humedad, va a haber mayor presión, ¿verdad? En las partes altas, en los relieves altos, la presión disminuye, ¿verdad? Va a haber una formación de vientos definidas por las corrientes marinas, y dentro de las corrientes marinas hay formación, por ejemplo, dos corrientes famosas, que yo no sé si las tienen ustedes en mente, pero yo pararía unos 30 segundos para preguntarles si conocen algunas corrientes que se formen en el mar, no solo internas, sino que superficialmente, que generen vientos, que influyan sobre los vientos. ¿Alguien me las puede nombrar? ¿Han oído hablar ustedes del fenómeno del niño y del fenómeno de la niña? Sí, las he escuchado mencionar. Ok, pues esas corrientes pues van a estar influyendo sobre esas variables climáticas, ¿verdad? Es decir, dependiendo de la temperatura que alcance el mar, se van a formar estas corrientes a lo interno del mar y sobre la superficie, y las corrientes sobre la superficie, que son corrientes de vientos sobre la superficie, pues van a definir el que hayan lluvias muy fuertes o que haya sequía, ¿verdad? Entonces, le han puesto el nombre de niño y niña porque en esas edades es cuando más molestias causamos, ¿verdad, jóvenes? Ok. Muy bien, entonces, cuando hablamos de temperatura, pues nos vamos a estar refiriendo a una temperatura atmosférica, ¿sí? Y yo le pediría a un voluntario que me lea el concepto de
temperatura atmosférica, pero antes, nuevamente le repito, ahí está una referencia que ustedes pueden consultar para ampliar información. Pero ¿quién me lee lo que es la temperatura atmosférica? A ver, una dama que nos lea lo que es la temperatura atmosférica. ¿Quién se anima? Eva. ¿Está por ahí, Eva? O una de las Catherine. ¿Quién no lo lee? Bueno, vamos a decir que la temperatura atmosférica no es más que el nivel de calor que va a existir en el aire, ¿verdad? Y ese calor va a ser en un punto determinado. Si yo en este momento estoy en Santa Elena, aquí voy a percibir cierto grado de calor. Pero si me muevo para Zacapa, por ejemplo, puedo percibir otro nivel de calor. Y si subo hacia la ciudad, pues voy a percibir otro nivel de calor. Quizás no un calor incrementado, sino que un calor disminuido. Voy a caminar hacia el frío. Entonces nos dicen que la temperatura atmosférica no va a ser más que eso, un nivel de calor que va a existir en un punto determinado. ¿Ya? Y es más, ese punto puede variar entre Santa Elena y San José, por ejemplo, o entre San José y Las Cruces, ¿verdad? Entonces ahí puede haber variación. Entonces nos dice que la temperatura atmosférica es en un punto determinado. Y es la principal variable para hablar de algunos aspectos, algunos términos de temperatura. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de temperaturas altas, nos vamos a estar refiriendo a regiones macrotérmicas, ¿sí? O puntos macrotérmicos, es decir, altas temperaturas. En el caso de climas tropicales, ¿verdad? Pues en un clima tropical vamos a tener macrotérmicos, puntos con mucha temperatura, con altas temperaturas. Sin embargo, eso no significa que encontremos de los otros dos tipos, porque, por ejemplo, o mejor dicho, hay una temperatura más alta en Santa Elena que en Machaquilá, ¿o no? ¿Qué dice la compañera que es de Machaquilá? ¿Hay más calor en Machaquilá que en Santa Elena? ¿O hay más frío? O los que estudian en el ICABIS. ¿Alguna vez han utilizado suéter en Machaquilá? ¿O chumpa? Bueno, espero que al final del curso sean ustedes los que hablen y no yo. Pero permanecen muy en silencio, jóvenes. Es importante que vean el video antes de venir al curso y para que podamos intercambiar ideas o información. Muy bien. Entonces, en un clima tropical vamos a encontrar puntos macrotérmicos, pero eso no significa que no encontremos de los otros dos puntos. ¿Cómo vamos a medir la temperatura? Pues hay las categorías, en este caso, las categorías de temperatura que vamos a encontrar o que podemos definir es una temperatura máxima, una temperatura mínima y una temperatura media. ¿Sí? Normalmente, el dato que nosotros utilizamos para establecer o caracterizar una región es la temperatura media. Es decir, el promedio de las temperaturas en un punto específico durante el año, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante,
los datos que nosotros recibamos de estas variables climáticas son puntuales y en un periodo específico, ¿verdad? Si nosotros tomamos una temperatura máxima, pues va a ser la temperatura del mediodía, por ejemplo, es una hora específica y va a ser la temperatura del mediodía en el centro de la isla de Flores, por ejemplo, o en el potrero sur de nuestra finca, o bajo el dosel del bosque de la Reserva de Biosfera Maya, por ejemplo. ¿Sí? Son temperaturas que se toman en momentos específicos, en regiones específicas. Y la temperatura, se toman las dos temperaturas, la temperatura máxima y la temperatura mínima de cada uno de los meses. Los datos pueden ser diarios o pueden ser por horas, es decir, mientras más corto sea el periodo de toma de la temperatura, mayor exactitud vamos a tener, pero generalmente la que se reporta es la temperatura media. Ok. Terminamos aquí con nuestra presentación. Sin embargo, yo les voy a rogar ahora que tomen nota. Vamos a volver a nuestra imagen. Es decir, ya no estamos compartiendo imagen. Sin embargo, por favor, tomen nota que dentro de estas variables climáticas, ¿verdad? Hay otro concepto. Y ese, por favor, anótenlo. Y ese otro concepto es el de temperatura ambiente. Voy a tratar de compartirles desde otra fuente, permítanme. En este momento logran ver mi pantalla, jóvenes. Sí. Profesor. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, hay otro concepto que me interesa que se conozca, que es el de la temperatura ambiente. Y anoten que la temperatura ambiente va a ser aquella que va a resultar óptima para permanecer en un lugar cerrado. ¿Sí? Entonces, la temperatura ambiente, repito, es aquella que resulte óptima para permanecer en un lugar cerrado y que esté en equilibrio entre el frío y el calor. Cuando vemos las noticias y pasan a la parte del tiempo, porque algunos dicen clima, vamos a ver las condiciones del clima, dicen. Y ese es un concepto equivocado. Algunos otros sí lo dicen correcto. Veamos las condiciones del tiempo. Y entonces nos dicen, la temperatura ambiente oscila entre los 19 y 25 grados. Es decir, que hay puntos en las que hay esas diferentes temperaturas. Pero la clave es lo que yo les subrayo en este momento, ¿verdad? Que la temperatura ambiente va a ser aquella que resulte óptima para poder permanecer en un lugar cerrado, en un lugar que esté en equilibrio entre el frío y el calor. Si nosotros entramos a un aula donde hay 35 personas, un salón de 35 personas,
y están cerradas las ventanas y las puertas, entonces empezamos a notar el cambio de temperatura ambiente que va hacia arriba. Y alguien, como me dijo hoy en un laboratorio que estoy impartiendo, que me dice, mire ingeniero, por favor ponga el aire, ¿sí? Pero quería conectar el aire acondicionado. Y entonces con eso lo que buscamos es hacer aceptable la temperatura en el lugar que estamos, hacerlo agradable para nosotros. Tan es así que uno de los muchachos dijo, bueno, ahora me voy a tener que poner chumpa, ¿verdad? Porque él estaba sintiendo frío, entonces decidió ponerse chumpa. Pero a eso se refiere la temperatura ambiente. Y tenemos otro tipo de temperatura, que es la temperatura de ignición, ¿verdad? Y esta es importante, sobre todo para nosotros que tenemos o que nos vamos a involucrar con el tema de los bosques, ¿verdad? Nos dice que la temperatura de ignición, pues va a ser aquella que va a requerir de un material como combustible, ¿verdad? Que es lo que sucede en el bosque, ¿verdad? En el bosque encontramos material combustible, producto de, y sobre todo en los bosques tropicales, porque recuérdense que la característica de los árboles en los bosques tropicales es que son árboles de hoja ancha, ¿sí? Y son caducifolios, es decir, que pierden sus hojas. Entonces, estos árboles que son de hoja ancha y que pierden sus hojas, forman un sustrato en el suelo que se convierte en materia o material combustible. Y entonces, si existen los tres elementos para que se dé el fuego, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener un incendio forestal. Y este incendio forestal, es decir, va a ocurrir incluso sin que nadie llegue y prenda una mecha ahí para que se queme todo ese material vegetal que está en el sotobosque, ¿sí? Sino que basta con que la temperatura se eleve hacia una temperatura de ignición para que se provoque un incendio, ¿verdad? Entonces, la temperatura de ignición tiene como clave el que va a requerir de un combustible, un material combustible. Y si encontramos esos tres elementos, combustible, oxígeno y una temperatura de ignición, seguro que tenemos un incendio forestal, ¿verdad? Y aquí no lo dicen, que para definir una temperatura de ignición, pues vamos a provocar una chispa, y esta chispa puede provocar un incendio, ¿verdad? Aquí nos ponen como ejemplo, nos dicen la madera blanda, es decir, toda aquella madera que cae en el bosque y que empieza a deteriorarse, ¿ya? Tiene una temperatura de ignición que oscila entre los 310 grados centígrados y los 350 grados, ¿verdad? La gasolina, imagínense, se requiere de 456 grados como temperatura de ignición para provocar un fuego. Y cuando hablamos de 310 grados centígrados, esta temperatura de ignición puede incrementarse puntualmente si va a haber algún material de vidrio, como ejemplo, o metal, que eleve la temperatura y que provoca la chispa. Ok. Otro concepto que nos interesa es la presión atmosférica, ¿sí? Como elemento, ¿ya? Se recuerdan que estamos hablando de las variables del clima, ¿verdad? Entonces ya vemos la temperatura, estamos tocando la precipitación, pero hay un elemento importante que es la presión atmosférica. Y nos dicen que la presión atmosférica es la columna de aire que está sobre nosotros, ¿sí? Todos tenemos sobre nosotros una columna de aire. Esa es lo que se conoce como presión atmosférica, ¿sí? En la medida en que nosotros ascendemos, esa presión atmosférica disminuye, ¿verdad? Es menor altitud.
Y es en las playas o cerca del mar donde la presión atmosférica es mayor. Aquí tenemos una imagen que nos representa la presión atmosférica, ¿verdad? Y nos habla de esta relación. A mayor altura, menor presión, ¿verdad? Y nos ponen como ejemplo el Everest y la superficie del mar. En la superficie del mar nos dice que hay una presión de 760 milímetros de mercurio, porque es el mercurio el que se utiliza para medir la presión. Y estos 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera, ¿verdad? En tanto que en el pico más alto del Everest, esta presión va a ser de 300 milímetros de mercurio. Entonces estamos hablando de 0 metros sobre el nivel del mar hacia 8.848 metros sobre el nivel del mar. Hay un cambio de presión, ¿ya? Si nosotros decidimos escalar un volcán, entonces tenemos que tener presente que vamos a estar ascendiendo y por lo tanto la presión atmosférica hacia nosotros va a ser menor. ¿Cómo podemos determinar nosotros la presión atmosférica? Bueno, aquí está esta ecuación, anótenla. La presión atmosférica la vamos a poder determinar si conocemos las variables del peso de la columna de aire que tenemos sobre nosotros o que está sobre algún cuerpo y la unidad de superficie. Es decir, estamos ocupando 1 metro cuadrado o 50 centímetros o más de 1 metro cuadrado de superficie. Entonces esa relación entre el peso de la columna de aire y la unidad de superficie nos va a dar como resultado un dato que es la presión atmosférica. ¿Cómo se mide? Bueno, la presión atmosférica se mide a través de un instrumento que se conoce como barómetro, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades de medida de la presión? Aquí tenemos 3, ¿verdad? Tenemos el bar y el hectopascal, ¿verdad? El baria es la presión que ejerce la fuerza de una dina por centímetro cuadrado. Esto es importante que lo tengan presente para los cálculos que más adelante se puedan hacer para determinar la presión atmosférica. O un bar que va a ser equivalente a 1.000.000 de varias, ¿verdad? Si el varia es un dina, pues entonces aquí se está refiriendo a 1.000.000 de varias, ¿verdad? El milibar, que es otra unidad, ¿ya? De presión que equivale a 1/1000 de una parte del bar, es decir, como que si dividieran 1.000.000 dentro de 1000, que va a equivaler a 1000 varias. Y luego tenemos el hectopascal, que es exactamente o que tiene exactamente el mismo valor que un milibar. Okay, entonces estas unidades de equivalencia es clave que los veamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha adoptado? Bueno, pues se han adoptado los 760 milímetros, lo que veíamos allá en nuestra imagen, aquí, 760 milímetros como una unidad básica de medida, ¿verdad? Que se encuentra a nivel del mar y que va a ser igual a una atmósfera. ¿Sí? Entonces, una atmósfera equivale a 760 milímetros. Ok. Hay otro elemento que veíamos anteriormente que es el viento, ¿verdad? Ahí tienen también una referencia bibliográfica para que la puedan consultar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se mide y cómo influye el viento? Pero esto lo vamos a observar, lo vamos a discutir más adelante. Pero en esta imagen, si ustedes la logran ver, vamos a ver cómo es que actúa el viento en relación a la presión, ¿verdad? Que se recibe. Entonces vamos a decir que una alta presión se ocasiona por un aire descendente. Esto es lo que generalmente escuchamos cuando nos queremos enterar del ambiente o del tiempo que vamos a vivir. Aunque generalmente dicen reporte del clima. Si ustedes ven su teléfono ahí, si no estoy mal, dice condiciones del tiempo, condiciones climáticas. Algunos otros dirán clima. Pero las altas presiones van a provocar un aire descendente y las bajas presiones van a provocar un aire ascendente. Entonces, esta relación la vamos a ver más adelante. Vamos a utilizar esos 4 minutos que nos restan para consultarles si tienen
¿Alguna duda, sugerencia, propuesta? ¿Verdad? En relación a la clase que hemos tenido hoy. Muy bien. ¿Algún pronunciamiento, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Como les digo, esta referencia o estos contenidos les estoy poniendo ahí unas referencias bibliográficas que ustedes pueden consultar. Si hacen el canal de chat, pues en el canal, pues yo también les del chat, en el caso del WhatsApp, pues yo les podré enviar por esa vía algún material de estudio que ustedes puedan consultar. Muy bien. ¿Qué dice Said? ¿Algún comentario, Said? Todo bien por el momento, profe. Said Joshua. Así es como se pronuncia. Sí, así mismo. Muy bien, o algo que nos quiera decir Beatriz, Rosemary Beatriz. Bueno, ya Catherine Mariela nos dejó. Una última pregunta entonces. Confirmadas nuestras sesiones, ¿verdad? 5:15 a 18 horas. ¿Estamos? En algún momento vamos a poner algunas tareas durante el periodo de clase, así que estén atentos. Jóvenes, para mí ha sido un gusto poder participar con ustedes en esta primera sesión. Los dejo y nos encontramos el próximo sábado. Nos vemos, Edwin. Hasta pronto. Gracias. Bien, Buenas noches, profe. Hasta luego. Que tengan feliz noche. Nos vemos. Feliz noche, profe. Nos vemos, profe. Cuídese. Hasta luego. Feliz noche, Inge.